Muy buenos días, familia de Ríos al Desierto Tulancingo. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Qué bueno que te conectas a través de este medio. Si tú eres la primera vez que nos visitas, déjame decirte que no hay un mejor lugar que es estar en la presencia de Dios. Así que te invito a que dispongas ese tiempo, dispongas tu corazón para que sea ministrado. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Queremos que tu presencia descienda. Queremos que tú nos llenes de tu amor, que tú nos llenes, Padre, de tu Espíritu Santo. Queremos un toque nuevo de ti. Te damos gracias por tus infinitas misericordias, tus infinitas gracias, Padre, tu infinita bondad, Padre. Señor, te agradecemos porque tú no nos has desamparado, Señor. Hemos visto tu mano en cada área de nuestra vida. Ahora entramos en acción de gracias, exaltando y alabando tu santo nombre. Amén. Hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo está, Jesucristo está. Mi castigo él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo está, Jesucristo está. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo está, Jesucristo está. Mi castigo él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo está, Jesucristo está. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesús
mi escondedero y mi refugio, tesoro eres tú, mi amigo y rey, ungido Dios santísimo, mi escondedero y mi refugio, tesoro eres tú, mi amigo y rey, ungido Dios santísimo. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, no temeré, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, no temeré, mi escondedero y mi refugio, tesoro eres tú, mi amigo y rey, ungido Dios santísimo, mi escondedero y
Qué excelente tiempo en su presencia, ¿no lo crees? Estoy seguro que tocó tu vida, que tocó tu corazón. Ahora demos gloria y honra a nuestro Dios a través de entregar nuestros diezmos y ofrendas. Te invito a que abras tu Biblia en 2 de Corintios 4, del 16 al 17. 2 de Corintios 4, del 16 al 17. Dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, que no importa la tribulación, Él nos sostiene. Ahora te invito a que repitas conmigo la declaratoria del día de hoy. Dice: al dar mi ofrenda hoy, yo resisto todo pensamiento y sentimiento de ansiedad, preocupación o temor. Confieso que soy hijo de Dios. Dios me conoce y me ama. Dios conoce mis necesidades pequeñas y grandes. Él es fiel para cuidarme, así como cuida a las aves del cielo y los lirios del campo. Doy en este día con gozo y fe sin temor. Amén. Ahora te invito a que dispongas este tiempo, que tu oído esté atento, tu corazón abierto para recibir la palabra de Dios hoy. Buenos días, feliz Día de Reyes. Bueno, ya pasó, pero yo sé que pues fue otra semana de festividades. Ay, qué cosas, ¿verdad? Fin de año y principios del año nuevo. Siempre terminamos el año con fiesta y comenzamos el año con fiesta. Año tras año, increíble, ¿verdad? Como nosotros pues celebramos fiestas. Pero bueno, hoy es domingo nuevamente y me da tanto gusto ver a cada uno de ustedes y tener esta oportunidad de estar con ustedes, de platicar un poco. Hoy vamos a platicar sobre un asunto que pues yo he llamado la levadura. Es un asunto muy interesante que vamos a estudiar de las Escrituras y también vamos a ver cómo nosotros debemos de evitar la levadura. Si me escucharon bien, evitar la levadura y al mismo tiempo debemos de ser la levadura. Ay, qué cosas, ¿no? Ambos casos en una misma cosa aquí que vamos a estar viendo, pero bueno, todo se aclarará una vez que comencemos a ver un poquito más dentro de este tiempo de estudio, de enseñanza bíblica. Pero para iniciar hoy, yo quiero hacerles la pregunta: ¿qué hicieron en el Día de Reyes? ¿Cómo les fue? También hay algún pequeño en tu casa que recibió un regalo. Y pues, ¿qué le dieron los reyes? Si tú gustas, puedes comentar y compartir con todos los demás acerca de qué es lo que pasó en el Día de Reyes en tu casa. Bueno, pues nosotros comimos rosca y estoy seguro que todos ustedes también, o la mayoría de ustedes comieron rosca. De hecho, algunos hasta nos mandaron fotos de sus roscas. Y también tuvimos la bendición de una rosca que una familia nos regaló a nosotros. Pero bueno, nos la regalaron unos días antes del Día de Reyes, así que pues comimos esa rosca antes del Día de Reyes. Y pues cuando ya llegó el Día de Reyes, nosotros teníamos la idea de hacer nuestra propia rosca de reyes. Y yo había visto una receta, mi esposa también, estábamos seguros que teníamos por ahí la receta. Comenzamos a buscar la receta y ¿cuál receta? Nunca apareció la receta de la rosca de reyes. Entonces, pero pues sí encontré otra receta y pues era una receta para una rosca sueca para la hora del té. Así que pues decidí hacer mi rosca y aquí está para ustedes, para que vean esta rosca. ¿Qué tal se ve? Se ve bastante rica, ¿verdad? Bueno, ustedes no saben qué tan rica estuvo. La verdad, sí, estuvo muy, muy rica esta rosca. Y pues sí, la disfrutamos. No fue la rosca de Reyes tradicional, pero también fue una rosca muy rica que disfrutamos bastante. Y pues yo estoy seguro que aquí también la están disfrutando ustedes, aunque sea solamente de vista. Ay, no es igual así, ¿verdad?
pues ni modo, es la manera que podemos ofrecerles esta rosca el día de hoy. Pero bueno, toma varias horas preparar este tipo de pan. ¿Por qué? Porque es un pan, tanto la rosca de Reyes como la rosca que nosotros hicimos, es un pan que lleva levadura y la levadura lleva todo un proceso. Pues poco a poco se tiene que ir reposando y luego después alzando y después hay que volver a amasar, y así es un proceso que toma varias horas para hacer este tipo de pan. Y pues es porque lleva levadura, ¿no? La levadura toma tiempo para actuar. Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la levadura, pero antes vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a dar gracias a Dios. Padre, para mí es un privilegio estar otra vez delante de tu iglesia, en las casas en donde estamos reunidos el día de hoy. Señor, gracias por tu provisión, gracias por guardarnos en este tiempo de la pandemia. Señor, gracias por sanidad para cada familia donde hay alguna persona enferma en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que vayas y ministres sanidad divina sobre aquellos que necesitan un toque tuyo hoy. Señor, estamos expectantes de tu toque. También estamos expectantes de lo que tú nos hablarás el día de hoy a través de este tiempo en la palabra. Te doy las gracias por tu iglesia, por el reino de Dios del cual nosotros participamos. En el nombre de Jesús. Amén. Encuentro en las Escrituras del Nuevo Testamento dos enseñanzas importantes de lo que Jesús quiso edificar como su iglesia. Pues por un lado tenemos el concepto de la iglesia, que viene de la palabra eclesia, que son los llamados fuera, los redimidos, los separados, los santificados de Dios. Esta enseñanza es clave para entender el comportamiento y el estilo de vida de los hijos de Dios. Ahora, por el otro lado, encontramos también el concepto de los apóstoles, y los apóstoles básicamente fueron los enviados de parte del reino de Dios por medio de Jesucristo. Cristo los mandó a ellos para ser embajadores, implementando la cultura, el estilo de vida, el lenguaje, los conceptos, los valores del reino de Dios donde quiera que ellos iban a predicar. Era gente con una misión, gente separada, pero no aislada. Embajadores que están conscientes de su identidad, pero a la vez conscientes de que son representantes de otro reino y que han venido para establecer el reino de Dios. ¿Y qué creen? Ahora nosotros somos esos representantes, esos embajadores de parte de Dios para establecer los principios y los valores del reino de Dios aquí en la tierra. Solamente para mencionar brevemente sobre pues este concepto del apóstol. El apóstol en los tiempos antiguos, cuando los romanos conquistaban algún territorio que no había sido suyo anteriormente, ellos enviaban a un grupo de personas que eran los apóstoles, según su término de ellos, y su trabajo de este grupo era establecer la cultura de Roma en el lugar en donde ellos habían conquistado. Entonces conquistan una ciudad, envían un grupo de personas para establecer su cultura, su comida, su lenguaje, su forma de educación, su política, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con Roma, lo implementan dentro del país que han conquistado. Entonces esto nos da una idea de qué es lo que Jesús quiso decir cuando Él nombró a los 12 apóstoles, y después de eso pues nombró a varios otros a través del libro de los Hechos. Entonces vemos aquí que somos también nosotros, aunque no tengamos el título propio de apóstoles, pero nosotros también hemos sido
plantados en esta tierra, plantados en nuestra nación, dentro de nuestra ciudad, con el propósito de establecer la cultura del reino de Dios en donde nosotros estamos, en nuestra esfera de influencia. Y es interesante que, bueno, estos dos conceptos, los conceptos que yo les mencioné, de ser los apartados, los santificados, los redimidos, y por el otro lado, los enviados para establecer el reino de Dios en otra cultura, ambos conceptos se encuentran dentro del símbolo en las Escrituras de la levadura. Quiero mostrarles cómo es la levadura. Bueno, aquí primero tenemos la levadura en una cuchara. Ahí pueden ver un poquito más de lejos, está bastante cerca, pero un poquito más de lejos, es como un polvito gris o cafecito, y cuando nos acercamos, pues ya se ve un poquito más la forma de cada granito, si lo pudiéramos decir así, de la levadura. Y pues la levadura, pues yo no la conocía hace años tampoco, pero pues se usa para hacer pan, ¿no? Sobre todo el tipo de pan que venden en la panadería, bueno, pasteles y eso, se usa otro tipo de levadura. Pero cuando se trata del pan, el pan blanco, pan de dulce, muchos de estos panes tradicionales mexicanos, pues se ocupa la levadura para hacer este tipo de pan. Y pues Jesús utilizó el símbolo de la levadura para mostrar que nosotros somos llamados fuera, que no debemos de ser contaminados como con la levadura, como la levadura impregna toda la masa, tenemos que evitar el pecado y lo que nos pudiera contaminar. Por el otro lado, también somos agentes de cambio en el mundo y debemos de ser como la levadura entre la gente de este mundo, trayendo la influencia del reino de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento, el concepto de la levadura es utilizado para demostrar tres diferentes cosas. En primer lugar, es para demostrar cómo es el efecto del reino de Dios, es como la levadura. Y aquí estamos hablando acerca de cómo nosotros traemos el reino de Dios y de alguna manera nosotros estamos impregnando la cultura que nos rodea con esa levadura de los conceptos, los valores, los principios, la cultura del reino de Dios. También el concepto de la levadura se utiliza para hablar de las falsas enseñanzas y los falsos maestros. La Biblia dice que sus enseñanzas, por ejemplo, de los escribas, los fariseos, es como levadura. De hecho, Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de una contaminación con falsas enseñanzas. Pero también la levadura se usa en las Escrituras como símbolo del pecado. Sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se celebraba la Pascua, tenían que remover toda levadura de su casa. No podían tener levadura dentro de sus casas, ni podían comer pan hecho con levadura en los días de la Pascua, porque pues era símbolo de cómo el pecado contaminaba, leudaba toda la vida de las personas, y eso pues sigue vigente hasta el día de hoy. Pero Jesús, al enseñar sobre el reino de Dios, él dijo esto. Yo voy a leer de Lucas 13 del 20 hasta el 21, y en toda la enseñanza del día de hoy yo voy a ocupar la Nueva Traducción Viviente. Si tienes otra traducción a la mano, pues también puedes seguir con tu vista, si no, también aparece aquí en pantalla. Dice aquí en Lucas 13 versículo 20, también preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Hoy yo quiero enseñar en forma de preguntas y respuestas, así que todos mis puntos principales van a ser en forma de pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué sucede cuando enfatizamos el apartarnos del mundo sin tomar en cuenta que debemos de ser como levadura?
Esto es un problema porque pues la iglesia tradicionalmente ha tomado esta postura de apartarse tanto del mundo que ya no hay relación con el mundo, que el cristiano no debe de asociarse con nadie que no sea cristiano. Son ideas, conceptos que se han desarrollado a través de los siglos y son conceptos erróneos. ¿Qué sucede cuando nos apartamos totalmente de la sociedad en la cual nosotros vivimos? Bueno, en primer lugar, creamos una cultura cristiana aislada y alejada de la realidad que el mundo está viviendo. Eso es lo que sucede cuando sobreenfatizamos, y de ninguna manera quiero menospreciar esta área de la santidad y el apartarnos, porque es clave dentro de la vida cristiana. Tenemos que ser apartados para Dios, apartados de Dios para no confundirnos, mezclándonos en el pecado que este mundo nos ofrece. Pero por el otro lado, cuando sobreenfatizamos el lado de la santidad, que ya llegamos al punto de querer crear nuestro propio ambiente donde nadie del mundo puede tener ningún contacto con nosotros porque todos son, ahora sí, suena raro, pero inmundos, ¿verdad? Los del mundo son inmundos, nos alejamos de todos. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque creamos una cultura cristiana aislada de la realidad de la gente que nos está rodeando en este mundo. Esto es lo que pasó con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas en los días de Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Esto ilustra muy bien el hecho. Este pobre hombre había sido asaltado, estaba al lado de la carretera sangrando, herido, y pues pasan los hombres religiosos judíos, el fariseo, el escriba o el sacerdote no quiere nada que ver con él. ¿Por qué? Porque no, yo no me puedo contaminar con gente así. Y pues el único que tuvo compasión de él fue un samaritano, un hombre que no era religioso, que de hecho los judíos menospreciaban a los samaritanos por cuestiones de la religión, cuestiones de la mezcla de culturas y otras cosas. Y pues este hombre recibió ayuda, recibió amor de parte de alguien, vamos a suponer, que no era cristiano, en vez de recibir la ayuda y el apoyo, el amor de los cristianos. Y es triste que eso también puede suceder el día de hoy. Esto también es lo que pasó a través de los años con los conventos, a donde iban todos los que realmente querían dedicarse a Dios. Esto pasó a través de cientos de años realmente en que se construyeron monasterios, y estuvieron apartándose ciertos hombres, ciertas mujeres, supuestamente de todas las tentaciones, todos los pecados que hay en el mundo, para dedicarse 100% a Dios. No tuvieron realmente ningún contacto con el mundo. Muchos de ellos no ganaron a nadie para Cristo, no estuvieron predicando abiertamente la palabra, solamente estaban ahí guardados dentro de los muros de estos grandes edificios. Se aislaron. Ahora, no estoy diciendo que no se logró nada a través de estos movimientos. Yo creo que sí se lograron algunas cosas, pero pues no es la actitud que Jesús nos pidió tomar. Es todo lo opuesto realmente. Y también el hecho de aislarse, el hecho de crear una cultura fuera de la cultura de este mundo que no tiene ninguna relación con el mundo, esto también sucede a veces el día de hoy con las iglesias. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado. Se desarrolla, por ejemplo, un dialecto que el mundo no entiende. Por ejemplo, amén, hermanos, todos aquí estamos bajo la sangre. Gloria a Dios. Y cuando alguien que no es cristiano escucha eso, ¿cómo que todos bajo la sangre? Ay, ¿qué? ¿Cometieron un homicidio? ¿O qué pasó aquí? Como que da
Bueno, nosotros sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, pero podemos llegar a tener un dialecto religioso que en realidad pues no es muy viable en cuanto a nuestra comunicación con el mundo que nos rodea. También, pues no sé si ustedes tienen otros ejemplos de palabras, frases que nosotros como cristianos o algunos como cristianos ocupan, ¿no? También lo pueden poner ahí en el chat si tienen algunas frases o algunas prácticas que algunos cristianos tienen que como que alejan a los del mundo en vez de atraer a todos hacia la luz de Cristo. Y pues pueden ahí hacer sus comentarios. Se desarrolla una cultura religiosa alejada de la realidad que el mundo está viviendo. El mundo está con verdaderas necesidades y luego los de la iglesia estamos pues por nuestro lado haciendo nuestras cosas muy a nuestra manera y como que pues estamos en nuestros propios rollos y la gente del mundo no se puede relacionar fácilmente con nosotros porque no parecemos ser gente amigable en ocasiones y pues eso está mal, ¿no? No debemos de ir por ese camino. Es muy difícil que la gente que está fuera de la iglesia pueda conectarse o integrarse con la iglesia local cuando creamos nuestro propio dialecto, nuestra propia cultura y todo muy, muy religioso. Y no estamos buscando eso. Como iglesia no debemos de buscar ese tipo de situación. Solo nos miramos los unos a los otros sin tomar en cuenta a los otros. Es otra cosa que sucede cuando nosotros nos apartamos tanto y enfatizamos tanto el apartarnos del mundo. Llegamos a solo mirarnos a nosotros mismos. Formamos nuestro propio enfoque. Dentro de la iglesia, todo gira alrededor de nosotros, en vez de girar alrededor de Jesús, la gran comisión, pero también la gente que nos rodea. Hay una pérdida de contacto con el mundo que nos rodea. Ya no tenemos amistades no cristianas, solamente podemos tener amigos cristianos. Algo está mal si estamos cayendo en eso. Llegamos a desarrollar una mentalidad del consumidor. Asistimos a las reuniones para ver qué es lo que nos van a ofrecer el día de hoy. ¿Qué canciones van a cantar? ¿Qué alabanzas? Si van a orar por mí. Llegamos a formar esta mentalidad de consumidor. También llegamos a experimentar el sobrepeso espiritual. Recibimos continuamente la enseñanza bíblica semana tras semana, pero no practicamos ni ejercemos nuestra función espiritual y solamente estamos comiendo. Crea sobrepeso espiritual. También otra cosa que se desarrolla cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos es la crítica y la murmuración. Nos enfocamos en los errores de los demás en vez de enfocarnos en el mundo que nos rodea, que necesita de Cristo Jesús. Y es triste, pero es una realidad que estas cosas se desarrollan dentro de una congregación, dentro de la iglesia, cuando sobreenfatizamos el área de apartarnos del mundo. También perdemos nuestro amor por los perdidos. Llegamos a ser personas religiosas como los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús. Gente que está enfocada en su religión y que no es una influencia para la gente que les rodea. Tengamos cuidado de no caer en eso. Gente hipócrita. Gente que se opone al verdadero mover de Dios. Desafortunadamente, muchas veces son los mismos pastores o los mismos líderes de iglesias que se oponen a los tiempos de visitación del Señor. Así como pasó en el tiempo de Jesús, que fueron los sacerdotes, fueron los levitas, fueron la gente, las personas religiosas quienes rechazaron a Jesús y fueron los pecadores que reconocieron a Jesús como el Mesías. La gente simple, la gente sin educación.
pues también sucede así el día de hoy. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no pues caer en la religiosidad y sobreenfatizar el área de apartarnos. Ahora, no estoy diciendo, otra vez, solamente para aclarar que no debemos de vivir en santidad. Por supuesto que sí, tenemos que cuidar de nuestro comportamiento, nuestras palabras y todo lo demás. Pero tenemos que mezclarnos con la gente del mundo para hacer levadura. Ahora, esto me lleva a la segunda pregunta que quiero tratar el día de hoy, que es, ¿debemos olvidarnos del aspecto de apartarnos del mundo y vivir como las demás personas del mundo? No, no debemos de vivir como las demás personas del mundo. No debemos de olvidarnos del aspecto de la santidad. Absolutamente no. Tenemos que vivir para el Señor, como yo acababa de decir hace un momento. Ahora, una pregunta para ti. Me gustaría tu participación otra vez en esto. ¿Qué significa para ti el estar en el mundo, pero no del mundo? Es un equilibrio que nosotros tenemos que vivir como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué significa para ti estar en el mundo, pero no ser del mundo? Me gustaría ver y escuchar tus comentarios. Pues yo quiero leer Primera de Corintios 5, los versículos 6 al 7. Aquí Pablo compara el pecado con la levadura. Y esta también es uno de los símbolos de la levadura, o más bien lo que simboliza la levadura en las Escrituras, el pecado. Escuchen conmigo. O si quieren, lean conmigo. Dice, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Versículo 7. Desháganse de la vieja levadura. Luego sigue diciendo, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces Pablo dice que hay que quitar esa levadura, la levadura del pecado. Tenemos que echar esa levadura fuera de nuestras vidas. No podemos estar contentos con áreas en nuestros corazones de pecado, pensamientos pecaminosos en los cuales seguimos meditando continuamente. No, tenemos que desechar la vieja levadura para que nosotros seamos una nueva masa para Dios. Y pues esto es pues una cosa muy importante para nosotros como cristianos. Tenemos que deshacernos de la levadura del pecado. Esa levadura no la queremos. A ver, díganlo conmigo. Esa levadura no la quiero. Esa levadura no. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de apartarnos? Esto de la santificación, la santidad, el vivir apartados para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de un estilo de vida. El apóstol Pedro lo explica muy bien en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces se trata de obediencia. Lo primero que el apóstol nos dice es que debemos de vivir como hijos obedientes. Cuando obedecemos a Dios, estamos viviendo en santidad. Significa no dar rienda suelta al pecado o a la carne. Significa que debemos de tener un comportamiento que refleja el carácter y la vida y los principios de Cristo en nosotros. Debemos de tener un comportamiento que demuestre que somos hijos de Dios. Yo creo que todos batallamos con esto en ocasiones, ¿no? Que pues quiere salir la carne y tenemos que crucificar continuamente la carne. Tenemos que vivir una vida santa, una vida agradable delante de Dios.
La santidad también se trata de entender y vivir nuestra identidad como cristianos. Somos nuevas criaturas. Se acordarán seguramente de 2 Corintios 5:17 que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Y la santidad o la santificación nos habla acerca de vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza como nuevas criaturas, las cuales somos nosotros, nuevas personas. Somos hijos de Dios. La Biblia lo dice en varias ocasiones, que Juan especialmente es el que nos habla mucho acerca de cómo nosotros somos hijos de Dios, que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, pero nosotros somos hijos de Dios. Somos imitadores de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos evitar amar al mundo de la forma incorrecta? No debemos de amar al mundo, pero sí debemos de amar al mundo. Me contradije, ¿verdad? Lo voy a decir otra vez. No debemos de amar al mundo, pero sí debemos de amar al mundo. Hay una diferencia entre amar al mundo como Dios lo ama y amar al mundo como fuente de nuestra felicidad, como fuente de nuestra atracción. Y hay una advertencia en las Escrituras acerca de el amor por el mundo. Yo quiero mencionar este versículo de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, que dice, no amen a este mundo, ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Entonces, cuando amamos al mundo de una forma errónea, no tenemos el amor del Padre en nosotros. Estamos amando los placeres de la vida, los placeres de la carne, en vez de amar a nuestro Dios. Debemos de deleitarnos en Dios y en lo que Él nos ofrece y no en el mundo y lo que el mundo nos ofrece. Debemos mantener nuestro amor y fervor por Dios en un nivel mucho más alto. Las atracciones por los placeres del mundo menguan, bajan en cuanto a su intensidad cuando nosotros estamos completamente enamorados de nuestro Dios. Es como cuando hay un foco muy fuerte, pues una velita casi ni se ve. Y nosotros debemos de tener en nuestra vida ese foco tan fuerte que es nuestro amor por Dios, que los placeres del mundo, la velita tan chiquita que el mundo nos ofrece, no es nada en comparación con lo que Cristo nos ofrece. Se trata también de lo que atesoramos. Donde esté su tesoro, dice Jesús, ahí estarán también los deseos de su corazón. Y no debemos de confundir el amor por los placeres del mundo con el verdadero amor por Dios. Voy a decirlo de otra manera, por el verdadero amor que Dios tiene por el mundo. Cuando Jesús dijo, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, pues Él está diciendo que Él en verdad ama a los seres humanos. Y nosotros también debemos de amar a los seres humanos como Dios ama a esos seres humanos. Voy a ir a otra pregunta, otro punto aquí. ¿Cómo podemos vivir como levadura o como representantes del reino de Dios? Pues en primer lugar, somos como levadura cuando tomamos nuestro papel como hijos de Dios en este mundo. Estamos en el mundo, ya lo hice en la pregunta la vez pasada, pero no somos del mundo. Y algunos de ustedes se han expresado en cuanto a cómo podemos pues vivir en este mundo, ser gente que influencia de forma positiva al mundo. No somos del mundo, pero vivimos aquí en el mundo. Somos representantes de otro reino, y es el reino de Dios. Podemos utilizar la analogía que Pablo utilizó en cuanto al servicio militar y aplicarlo también a esto de ser embajadores. Fíjense, Pablo dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó.
Podríamos decirlo de esta manera. Ningún embajador se enreda en la vida social y política del país en donde es enviado, a fin de representar fielmente al reino que lo envió. ¿Te imaginas por ejemplo, nada más, ¿no? El embajador de Alemania a México, pero que al estar aquí el embajador de Alemania decidiera, ay no, pues es que no me gusta tanto mi país, me gusta más México y pues mejor me olvido de mi país y aquí me quedo. Pues eso no sería un buen trabajo como embajador, ¿verdad? Porque el embajador, ¿qué debe de hacer? Debe de representar su país, los valores de su país, las decisiones de su gobierno dentro de otra nación. Jesús utilizó varios símbolos para demostrar cómo debemos de representar al reino de Dios. Él utilizó 3 símbolos que yo pude encontrar muy claros. El primero es luz. Luz. No es necesario alumbrar otros focos. Fíjense, si yo tengo aquí un foco y tengo aquí otro foco, no voy a poner este foco junto a este foco para que este foco tenga luz, ¿verdad? Cada foco va a dar su luz. Y no estamos aquí en este mundo para iluminar a la iglesia. Creo que muchas iglesias han caído en eso y nosotros también, de querer ser luz dentro de la iglesia. Pero pues eso no tiene ningún sentido. ¿Dónde debemos de ser luz? Debemos de ser luz en la oscuridad que nos rodea, no donde ya hay suficiente luz. No somos llamados para iluminar la iglesia. Filipenses 2, 14 y 15 lo dice de esta forma. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes, ¿dónde? En un mundo lleno de gente perversa y corrupta. La gente debe de poder vernos a nosotros y ver algo diferente en nosotros que lo que ve en la gente del mundo. Y eso debe de ser lo atractivo de nosotros como hijos de Dios. Entonces, luz es uno de los símbolos que Jesús utiliza. Otro símbolo es la sal. La sal, pues no se deja la sal a un lado del plato. ¿Te imaginas? Ahí tienes ahí tu guisado y todo, y dejas la sal a un lado y tu guisado aquí. Y primero comes el guisado y después comes la cucharada de sal. No funciona así. La sal se esparce sobre la comida para darle sabor. Así también nosotros no tenemos que estar apartados a un lado sin mezclarnos en la sociedad, sino debemos de ser mezclados para dar sabor y para representar al reino de Dios en toda la sociedad. Y la tercera ilustración, o el tercer símbolo que Jesús utiliza para demostrar cómo nosotros somos embajadores en este mundo, apóstoles en este mundo, es a través del símbolo de la levadura, que ya leímos. Se tiene que mezclar con toda la masa para que tenga el efecto deseado. Ahora quiero enfocarme en una pregunta más el día de hoy, y es esta. ¿Qué características tiene una iglesia que ha aprendido a vivir como levadura entre la sociedad? ¿Qué características tiene una iglesia que ha aprendido a vivir como levadura entre la sociedad? En otras palabras, ¿cómo es esa iglesia? ¿Cómo es la gente de la iglesia que ha aprendido a vivir como levadura dentro de la sociedad? Tengo aquí una pregunta también para ustedes, para su participación, y es esto. Según tu criterio, ¿cuáles son algunas de las características de una iglesia que es como levadura en el mundo? Aquí te estoy básicamente adelantando el tema para que tú también puedas poner ahí tus opiniones, tu propio criterio acerca de esto. Y luego, pues en los próximos minutos vamos a estudiar un poquito más este tema, y vamos a hablar sobre algunas cosas que yo encontré, algunas características que yo encontré acerca de la iglesia que ha aprendido hacer levadura dentro de la sociedad. En primer lugar, yo encuentro que cada creyente vive
para expresar el reino de Dios en su lugar particular en la sociedad. Por ejemplo, los profesores, los maestros expresan el reino de Dios a sus alumnos y a los demás que trabajan con ellos, con su ejemplo, con su carácter, con sus palabras, con sus consejos. Yo veo profesionistas quienes manifiestan el reino de Dios con sus clientes, con sus empleados, en sus despachos y oficinas, a realizar proyectos. Los valores del reino son su base al hacer tratos y a realizar negocios. Los comerciantes manifiesten el reino de Dios en los mercados, en las tiendas, con sus clientes, con sus vidas de honestidad, con su testimonio. Se ven a sí mismos como misioneros en los mercados donde Dios los ha colocado para extender el reino de Dios ahí. Yo veo a los que trabajan en el gobierno, entendiendo que son una extensión del gobierno de Dios, quienes están ahí para establecer justicia entre las autoridades, manifestar el amor, la misericordia, la bondad, la justicia de Dios en el lugar de autoridad que Dios les ha delegado. Yo veo también los que trabajan en la medicina y en los hospitales, representando a Jesús, quien es el gran médico de los médicos, compartiendo el amor, la misericordia de Dios, vendando las heridas, no solamente de los cuerpos de las personas, sino también de sus almas, de sus corazones. Y la lista continúa. Podemos hablar de los trabajos los trabajadores en los medios de comunicación, los que trabajan en áreas de entretenimiento, los que trabajan en eventos sociales, etc. Todos con un enfoque de que Dios los ha colocado en esos lugares para hacer levadura en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Es interesante pensar en esto, ¿no? Y hay que no solamente pensarlo, sino llegar a vivir esto. Nosotros estamos en este mundo con la finalidad de establecer el reino de Dios, de llevar esos ríos de agua viva que proceden del mismo trono de Dios a la gente que está en el desierto espiritual, emocional y aún físicamente. Yo veo también una iglesia donde las asambleas de la iglesia local son de adoración, oración, comunión e instrucción bíblica, pero no necesariamente se enfocan en un edificio especial designado como la iglesia. Es interesante pensar en esto porque tradicionalmente, y cuando yo hablo de la tradición, yo me incluyo en esto y probablemente incluyo a muchos de ustedes en esto. Cuando hablamos de la iglesia, ¿qué pensamos? Pensamos en un edificio, pensamos en una catedral, pensamos en un lugar, quizá ni siquiera es un lugar tan hermoso, tan decorado, pero un lugar en donde la gente se reúne para buscar a Dios. Y pues hay mucha verdad en esto, porque muchas veces nosotros nos hemos reunido a través de toda la vida en un lugar que hemos llamado la iglesia. Pero el enfoque aquí de las personas está en su relación con Dios y en su relación con otros. No en un edificio, no en propiedades, no en proyectos, no en el dinero, no en cosas físicas de este mundo, sino el enfoque está en Dios y en reconciliar a la gente con el Señor. Podemos pensar también en asambleas que se llevan a cabo donde la gente vive, donde la gente lleva a cabo su vida diaria. Por ejemplo, en los hogares, en jardines, en lugares públicos, a través de comidas. Fíjense que yo estaba leyendo en estos días de un autor que habla un poco sobre el propósito de Dios para la iglesia, y él estaba comentando que una de las razones por las cuales los primeros apóstoles pudieron alcanzar al mundo entero en muy pocos años era porque ellos llevaron la iglesia a la gente. La vida de la gente diaria era infectada o influenciada, vamos a decirlo así, por
la enseñanza de Cristo en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque se mezclaba con la gente. En algunas ocasiones comían con las personas o iban al lugar del mercado con estas personas y platicaban con ellos. Y era un estilo de vida en donde los de la iglesia eran como levadura dentro de la sociedad y por lo tanto rápidamente se esparció el mensaje del evangelio a toda la gente de esa época en el mundo que se conocía en ese tiempo. A través de los años pues se ha perdido ese enfoque y la iglesia ahora para la mayoría de la gente es un edificio que está en el centro de algún pueblo, de alguna ciudad. O, en dado caso, nosotros como cristianos, pues es el lugar a donde vamos el día domingo. Asistimos a la iglesia. Pero originalmente el concepto era muy diferente en el libro de los Hechos. El enfoque de la iglesia está en el discipulado y pastoreo de las personas, en donde ellas se encuentran. Y yo me puse a pensar un poco en esto, porque cuando yo fui salvo en una escuela. Hubo un compañero cuando yo estaba en la prepa que pidió permiso de parte de la escuela para que le dieran un salón de clases. Al finalizar el día de clases ahí en la escuela nos daban un salón, yo iba con él, varios otros compañeros y él nos enseñaba la Biblia, nos iba discipulando 2-3 veces a la semana después de clases y para mí fue realmente un gozo el poder aprender de Dios. Fue donde Dios tocó mi vida por primera vez y pues yo veo que hubo mucha eficacia en lo que Él estaba haciendo. Él, pues yo creo que ni siquiera pensaba que estaba haciendo gran cosa, pero afectó mi vida, afectó la vida de varios otros en la escuela. Y al pensar en esto, pues podemos pensar también en los pastores que trabajan en los mercados. Quizá tú eres comerciante, pues tú puedes ser pastor ahí en el mercado. O los pastores de profesores y maestros. Quizá un profesor que ha sido salvo, que Cristo ha tocado y ahora él está tomando un tiempo con otros profesores, con otros maestros, enseñándoles la palabra. Pastores de profesionistas, quizá de abogados o de arquitectos o alguna otra área, ingenieros, donde se reúnen en un grupo, quizá una vez al día durante la hora de la comida o una vez a la semana, donde están compartiendo la palabra en esos lugares. Eso sería clave para poder pues infiltrar la sociedad completa con el mensaje del evangelio. Yo veo también una iglesia que manifiesta el reino de Dios por medio de familias. La familia es la base de la sociedad, todos sabemos eso. Y la familia cristiana es la base para manifestar el reino de Dios en todas las áreas de la sociedad. Familias que representan al reino de Dios son sal, son luz y son levadura. En sus calles, colonias, con sus vecinos, en la escuela, en los talleres, en las tiendas. Cada miembro de la familia es un embajador del reino de Dios. Pues al concluir en este día, yo quiero dejarles este reto. Fíjense, ríos al desierto, Tulancingo, es como la levadura. Tú eres como la levadura. Solo se requiere de un grupo de gente prendida, gente enamorada de Dios, gente que está comprometida con el poder del Espíritu Santo para manifestar el reino de Dios como levadura en la sociedad en la cual nosotros estamos. Nosotros queremos una ciudad segura, queremos un gobierno justo. Queremos una sociedad diferente, una sociedad de valores. La respuesta está en nosotros, porque si vivimos como levadura de la cual Jesús habló, podemos afectar a todos los niveles de la sociedad, así como la levadura leuda toda la masa. Vamos a orar. Padre, te agradezco porque este símbolo en esta parábola de la levadura
Es algo muy poderoso para nosotros. Señor, quiero pedirte que tú pongas en nuestros corazones la importancia de convertirnos en gente que es como levadura. Gente que es una influencia real del reino de Dios en el lugar, la esfera de influencia que nosotros tenemos. Señor, no queremos solamente apartarnos para hacer nuestras propias, quizás, colonias cristianas o nuestro propio club de gente santificada. No queremos eso, Señor. Queremos nosotros ser sal, queremos nosotros ser luz y queremos ser levadura en la sociedad en la cual tú nos has establecido. Te pido que tú nos ayudes a tomar la decisión. Una decisión quizá un poco radical para algunos. Una decisión de dejar el patrón tradicional acerca de qué es la iglesia, acerca de qué es nuestro papel dentro de la sociedad como cristianos, y adoptar los conceptos que encontramos que fueron de gran eficacia, tanto en la vida de Jesús como en la vida de la primera iglesia. Te doy las gracias, Señor, porque tú nos has enviado a nosotros como apóstoles, como embajadores, como representantes del reino de Dios aquí en la tierra, en nuestra esfera de influencia. No solamente como gente que se para en las calles gritando sobre Jesucristo, no, sino como gente normal, gente centrada, pero gente que tiene una relación contigo y que manifiesta tu reino en el lugar en donde tú nos has colocado. Padre, te pido que tu iglesia se levante en este tiempo de gran necesidad, ahora en medio de esta pandemia, y que nosotros podamos ser esa levadura en medio de nuestra sociedad. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias por este tiempo. Bendice a cada familia aquí representada. Señor, te pido hoy por provisión milagrosa para algunas familias que están sufriendo el día de hoy. Señor, entendemos que los mercados están cerrados, que muchos negocios están cerrados por causa de esta plaga. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por provisión para estas familias, cosas sobrenaturales. Señor, haz descender el cielo sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas en este tiempo. Y gracias, Señor, porque hemos confiado en ti y creemos que también tú nos has puesto aquí para ser de bendición para los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en este día. Ha sido un gusto estar con ustedes y pues este próximo miércoles nosotros empezamos una nueva serie los días miércoles en nuestros grupos de conexión. Si no estás conectado a un grupo de conexión, queremos invitarte a que lo hagas. Por favor, mándanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp. Con eso nosotros nos vamos a poder comunicar contigo para que tú también puedas ser parte de uno de nuestros grupos de conexión, la mayoría de los cuales pues nos reunimos por Zoom los días miércoles en la noche. Pero bueno, pues conéctate con nosotros, les amamos y estamos para servirles. Que tengan una excelente semana, cuídense, Dios les bendiga y les guarde. Corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior modela, Señor. Yo quiero ser lo que esperas de mí, Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria
Úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Sin importar el tiempo, lugar, Dios, yo iré. Tu camino andaré, Espíritu Santo. Lléname de ti y para tu gloria. Úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Aquí estoy. Haz tu voluntad en mí, Jesús. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Mi corazón te entrego hoy. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón te entrego hoy. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo.